comienzan obras de construcción en corredor del Centro Histórico de San Salvador. Según detalló Durán, las obras partirán precisamente desde la Avenida España y Cuscatlán, paralelas a Catedral, Palacio y Teatro Nacional, y se van a enlazar con las que ya se ejecutan en la calle Rubén Darío y en las que ya están en el Parque Cuscatlán. El proyecto comprende básicamente los siguientes lineamientos de diseño urbano, revitalización de los corredores urbanos de la Avenida España, Avenida Cuscatlán, así como la primera calle Oriente alrededor de la zona revitalizada en la fase 1. Se amplían las aceras existentes para más movilidad de los peatones sobre la primera calle Oriente, las aceras a ambos costados norte y sur crecen aproximadamente unos 50. Estas son las zonas que pueden intervenir. Avenida España, Avenida Cuscatlán y primera calle Oriente son las calles que intervenían en este corredor. Nosotros sabemos que de esta manera nosotros cerramos en buen sentido el corazón del país, porque tenemos una infraestructura totalmente diferente y eso ordenado por la sociedad a todos los centros históricos que básicamente también lo van a lograr. En noticias de deportes. El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo se convirtió en el primer tenista centroamericano en reclamar un título de Grand Slam cuando se emparejó con Julien Royer de Holanda para ganar la final de dobles masculino en el Abierto de Francia el sábado pasado. En noticias de política. Juez rechaza otorgar arresto domiciliario al exalcalde Ernesto Mason. El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador concluyó mantener la detención provisional en contra del exalcalde Ernesto Mason en una audiencia especial de revisión de medidas este lunes en el Centro Judicial Isidro Menéndez. El exjefe edilicio es acusado de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias mientras él fungía como alcalde de San Salvador. Mason afirmó que solicitó la revisión de medidas tras una serie de padecimientos que lo han tenido al borde de la muerte y que a raíz de esas circunstancias tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital. En otras noticias. Reos en fase de confianza han eliminado más de 700 grafitis de pandillas a nivel nacional. Según centros penales, hasta inicios de junio, más de 700 grafitis alusivos a las pandillas han sido eliminados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y Santa Ana. El 1 de junio, el director de centros penales, Osiris Luna, señaló que los privados de libertad en fase de confianza continuarán realizando estas labores para contribuir con el combate a las pandillas, eliminando todo rastro de mensajes que hagan apología de estos grupos criminales. En más noticias. Nuevas Ideas dice que el Registro Nacional de las Personas Naturales debe pasar al Ministerio de Seguridad para proteger datos personales. Diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa expusieron este lunes argumentos para que el Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, esté suscrito al Ministerio de Justicia y Seguridad y ya no al Tribunal Supremo Electoral. El argumento generalizado de los diputados de Nuevas Ideas es que los datos personales de los salvadoreños estarán más seguros. Vehículo terminó incrustado en muro de restaurante capitalino. El vehículo Mazda terminó incrustado en el muro de un restaurante capitalino, ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II y la 11 Avenida Norte, supuestamente en la madrugada de este lunes. Las fotografías han sido difundidas en redes sociales, donde se observa que el carro impactó desde adentro del parqueo del lugar. Al momento se desconoce si hubo lesionados por el choque. El restaurante es conocido por mantener actividad nocturna y durante la madrugada. Las autoridades de tránsito no han reportado las causas del accidente y también se desconoce el conductor. En temas de migración. Una caravana de 15.000 migrantes parte del sur de México hacia Estados Unidos. Cerca de 15.000 migrantes, la más numerosa hasta ahora, partió este lunes de Chiapas en la frontera sur de México, rumbo a Estados Unidos, con el trasfondo de la Cumbre de las Américas, que empieza hoy con la migración como prioridad. Los extranjeros, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos, buscan como primer destino una nueva oficina del Instituto Nacional de Migración, en la que puedan regularizar su situación en México, antes de dejar ese país y dirigirse a Estados Unidos. En noticias internacionales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza asistir a la Cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que rechazó la invitación para asistir a la 9ª Cumbre de las Américas ante la exclusión de varios países por parte del anfitrión, Estados Unidos, cuyo gobierno confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados. El mandatario de izquierda consideró que no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Cámaras trampa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirman que hay pumas residentes en el país. En la actual estación ya se ha identificado la presencia de 3 de las 4 especies de felinos registrados para El Salvador, que son puma, tigrillo y gato sonto. Además de muchas especies de mamíferos e incluso aves. Sin embargo, el principal descubrimiento a la fecha es que se ha confirmado la presencia de pumas que viven en El Salvador, ya que antes se había registrado que estos felinos se movían desde Honduras en una época determinada del año. Anuncio al país que presentamos ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley Crecer Juntos. En más noticias. La primera dama de la República presentó la iniciativa de ley Crecer Juntos. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, a través de su despacho presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia, cuyo fin busca garantizar el desarrollo integral de las futuras generaciones desde el principio. Esta iniciativa pretende reemplazar a la actual ley Lepina. Por esta razón, anuncio al país que presentamos ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia. Esta ley sustituye el marco legal actual para la atención y protección de la niñez y adolescencia, puesto que el mismo es deficiente y ha quedado desactualizado. ¿Cuáles son algunos de los cambios que introduce la nueva ley Crecer Juntos? Se incluye y se define la primera infancia. Esto permitirá priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos específicamente a niños de 0 a 8 años, que no están amparados en la ley actual. Se garantizan los derechos del niño y adolescente a participar activamente de la vida cultural y las artes, y de contar con instalaciones apropiadas para el descanso, la recreación, el juego y el deporte. En otras noticias. Capturan a más de 60 pandilleros en Santa Ana en las últimas horas. La Policía Nacional Civil, PNC, informó sobre la captura de 67 terroristas, entre estos 2 gatilleros, en Santa Ana. De acuerdo con las autoridades, estas detenciones se realizaron en las últimas horas en dicho departamento. También, entre los detenidos figuran extorsionistas y colaboradores. Y siempre en noticias de seguridad. Muere pastor y director de colegio privado detenido bajo el régimen de excepción. Mario Davis Arias Rivera, director de un colegio y pastor, murió el pasado lunes mientras estaba en detención provisional tras ser capturado durante el régimen de excepción, bajo acusaciones de pertenecer a grupos terroristas. Fue detenido el pasado 10 de mayo, durante una cena de celebración del Día de la Madre, como parte de un convivio con miembros de la iglesia a la que pertenecía. Luego fue enviado al centro penal de Quesaltepeque, donde murió. Se desconocen las causas exactas de su muerte. ¿Cuál va a llevar amor, el de Izalco o el de Mariona? Se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas la venta de los paquetes para reos del penal de Izalco y Mariona, que han sido capturados bajo el régimen de excepción. En las imágenes se puede observar lo que contiene dicho paquete, cuyo precio empieza desde los $15. El paquete contiene artículos de higiene personal, vestimenta y calzado. Muchos salvadoreños empezaron a burlarse de las personas que compran estos paquetes para sus familiares capturados. Otros se mostraban molestos por los comentarios. Otros insinuaban que era una gran oportunidad de negocios. Déjanos saber cuál es tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. La Asamblea Legislativa declara hijo meritísimo de El Salvador al tenista sonsonateco Marcelo Arévalo. Marcelo Arévalo fue reconocido por el Congreso salvadoreño por ser el primer centroamericano en ser campeón del Roland Garros de París en la modalidad de dobles.
El pasado fin de semana ganó su primer Grand Slam en el torneo de Roland Garros en la modalidad de dobles, junto con su compañero, el neerlandés Julian Royer. Debido a su triunfo, este día, la Asamblea Legislativa declaró al tenista sonsonateco como hijo meritísimo de El Salvador. México. Se desploma puente y deja varios lesionados. El accidente ocurrió hoy durante la reinauguración del puente colgante del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz, en Cuernavaca. El alcalde y su esposa, junto a decenas de personas, resultaron lesionados. En el video corto se observa el momento en el que la infraestructura cede ante el peso de varias personas que cayeron al precipicio. ¿Están bien? El presidente Nayib Bukele anunció la demolición de la Escuela Militar Gerardo Barrios para construir en ese lugar el nuevo estadio de El Salvador. En redes sociales, el presidente Bukele anunció que ya estaban demoliendo la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios para construir en ese lugar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador. La escuela militar será trasladada a un nuevo campus, mucho más grande y moderno. Además dijo que tendremos un estadio de primer mundo, fruto de las buenas relaciones con la República Popular China. Será por mucho el mejor estadio de la región. Y agregó que ahora solo faltaba arreglar la selecta. En más noticias. Rodrigo Ávila culpa al FMLN de haberse opuesto a crear medidas funcionales contra pandillas en el pasado. Rodrigo Ávila, diputado de Arena en la Asamblea Legislativa, culpó esta mañana en la entrevista Frente a Frente al FMLN por haberse opuesto en las legislaturas anteriores a aprobar medidas que funcionaran para combatir a las pandillas, en referencia a cuando fungió como director de la PNC en el gobierno de Elías Antonio Saca. Ávila dijo: primero hubo una oposición férrea en aquel entonces del FMLN. No hubo correlación de votos, quisimos poner el Foseguridad, quisimos implementar el tema de las reformas penales y no se aprobó, quisimos implementar las escuchas telefónicas con autorización judicial y tampoco se aprobó. Los presupuestos que pedíamos no se nos dieron. Hubo una oposición férrea. En noticias de política. La ley Crecer Juntos, presentada por Gabriela de Bukele, significaría el cierre de ISNA y CONA. Esta nueva normativa sustituye a la todavía vigente Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, y significa además el cierre del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, y el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONA, así como la derogación de la Ley de Salas Cunas, la cual, luego de 2 prórrogas, entraría en vigencia el 1 de julio próximo. Entre los principales aspectos abordados en el proyecto de ley se encuentran el incremento de recursos de forma progresiva, la inclusión en la primera infancia, es decir, infantes de 0 a 8 años. Además, políticas, proyectos y programas dirigidos a edades específicas, garantías de participación activa de la vida cultural, artes, deporte y recreación. Sumado a esto, el establecimiento de un número único de identificación personal, TUI, a partir del nacimiento. Autoridades capturan a 2 pandilleros de la MS-13 que intentaron huir a México. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó de la captura de 2 pandilleros que intentaban huir a México, por temor al régimen de excepción. Los detenidos fueron identificados como Óscar Ernesto Mejía, alias Culebra, y Nelson Ebelmore Sánchez Bautista, alias Zorro. Villatoro añadió que uno de ellos es un corredor de Clica. Se escondían en un hostal ubicado en Santa Ana, según ellos esperando una oportunidad para seguir su rumbo, pero antes fueron ubicados por la División contra el Crimen Organizado de la PNC. En noticias internacionales. Condenan a 16 años de cárcel al líder de la Iglesia La Luz del Mundo. El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue
fue condenado este miércoles por un tribunal californiano a más de 16 años de cárcel por abusos sexuales a 3 menores de su congregación, cargos por los que el religioso se declaró culpable. Este monstruo debe ser encerrado por la seguridad de nuestros niños, dijo una de las mujeres antes de ser sentenciado. Durante la audiencia se escucharon duros testimonios que acusan al hombre de numerosos abusos, incluidas violaciones. Otra de las víctimas lo llamó el anticristo. Durante la audiencia, una de las víctimas dijo entre llantos que fue violada y abusada todos los días. Cuando me violaba me obligaba a dar las gracias una y otra vez. Lo perdí todo por su culpa, agregó. Elon Musk acusa a Twitter de ocultar información y abre la puerta a retirar oferta de compra. Elon Musk, fundador de la empresa de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX, amenazó con retirar su oferta para adquirir Twitter alegando que la red social incumple sus obligaciones de proporcionar datos sobre cuentas falsas, según un documento revelado el lunes por las autoridades bursátiles. Twitter ha cometido un claro incumplimiento material de sus obligaciones bajo el acuerdo de fusión, y el señor Musk se reserva su derecho a no consumar la transacción y su derecho a terminar el acuerdo de fusión, señaló en una carta dirigida al responsable jurídico de la red. Imponen un cargador único para smartphones, tablets y dispositivos móviles a partir de 2024 en Europa. Los países de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo anunciaron este martes un acuerdo para imponer en el bloque un cargador único y universal para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles a más tardar en el otoño de 2024. La normativa impondrá para todos esos aparatos un puerto USB-C, con el objetivo de limitar los desechos tóxicos de millones de cables de diversos formatos y defender el derecho de los consumidores, obligados por ahora a acumular diversos cargadores. El proyecto había enfrentado la feroz oposición del gigante tecnológico Apple, que defiende su tecnología de carga y conexión Lightning. Nayib Bukele planea dar otro golpe a las pandillas. En horas de la noche el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que se encontraba reunido con su gabinete de seguridad, evaluando las estrategias y las acciones a implementar en contra de las pandillas. Específicamente dijo lo siguiente: me encuentro reunido con el Gabinete de Seguridad y el Fiscal General para medir los avances en el régimen de excepción y continuar con la siguiente etapa de la estrategia de seguridad para impedir que los grupos terroristas evolucionen antes de ser eliminados. Ahora el tono del presidente ha cambiado en cuanto al tema de las pandillas y habla de su eliminación. La sección de comentarios está abierta, déjanos saber tu opinión sobre este tema. En más noticias. Mueren 3 reos más del penal de Izalco. 3 privados de libertad que se encontraban recluidos en el centro penal de Izalco, departamento de Sonsonate, fallecieron entre la madrugada y la mañana de ayer, según reportaron fuentes oficiales. Los fallecidos son Carlos José Mendoza Lobo, de 41 años, José Milton Leiva Quintero, de 36 años, y Óscar Armando Campos, de 39 años. Con estos decesos el número de reos fallecidos que se encontraban en ese centro penitenciario asciende a 21. En los 3 casos se desconocen las causas de las muertes debido a que las autoridades no brindan información. Las muertes se dan en el contexto del régimen de excepción. En otras noticias. Detienen a conductor que agredió a anciano en Mexicanos. La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Gerardo Enrique Mata, quien la tarde del miércoles protagonizó un hecho de intolerancia en el que agredió a un hombre de la tercera edad sobre la calle Al Volcán, en el municipio de Mexicanos. El hecho fue grabado por transeúntes y personas que circulaban por la zona mediaron para que el sujeto parara la agresión contra el anciano. La policía indicó que Mata fue arrestado en la colonia Santísima Trinidad de Ayutustepeque. Demandan a Benito Lara por supuesto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República presentó este jueves una demanda civil contra el exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Antonio Lara Fernández, su hija y su esposa, por el delito de enriquecimiento ilícito, por más de $200,000.
El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. La Fiscalía solicita a la Cámara, además de condenarlo y devolver ese dinero al Estado, la inhabilitación para el exfuncionario a ostentar cargos públicos por un periodo de 10 años. Hacienda sancionará a entidades que exijan el NIT para realizar trámites. Todos los trámites que los salvadoreños mayores de edad realizaban con el NIT pasan a realizarse únicamente con su DUI. Además, representa ahorro de tiempo y dinero al no tener que trasladarse a las oficinas del Ministerio de Hacienda para tramitar dicho documento. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que cualquier banco, empresa o entidad que exija que se presente el número de identificación tributaria para realizar trámites a personas naturales mayores a 18 años será sancionada por el ministerio. Asimismo, Zelaya aseguró que tampoco es necesario realizar ningún trámite de homologación. Lo que está disponible en el portal del Ministerio de Hacienda es una verificación, solo para aquellos contribuyentes que presenten inconsistencias. Hacienda dijo que la homologación de los documentos servirá para eliminar la burocracia y simplificar trámites en diversas áreas financieras, comerciales, laborales y personales, entre otras. En noticias internacionales. Tiroteo en una fábrica de Maryland deja varios muertos y heridos. Autoridades de Maryland confirmaron la tarde de este jueves que, al menos 3 personas murieron y 3 más fueron heridas de bala, incluido un soldado, luego que un hombre armado abrió fuego en una planta de fabricación, en Smithsburg, dijo el gobernador Larry Hogan. El incidente tuvo lugar en la planta de fabricación de Columbia Machine. Tanto el tirador como el policía herido fueron transportados para recibir asistencia médica. Un transeúnte estaba en la escena de la fuerte presencia policial y transmitió en vivo los eventos a medida que se desarrollaban a través de su cuenta de Facebook. Niños y adultos arriesgan la vida al cruzar el río en La Unión. Para ayudar a cruzar el río a sus nietos, Víctor Manuel Ventura los acompaña todos los días de escuela y los carga uno a uno sobre sus hombros, para que no mojen los zapatos y el uniforme. Da lástima que un niño se ahogue. Tengo otra muchacha de 16 años que cruza el río a mediodía, aunque esté lleno ella se tira, explica Ventura, de 70 años de edad. El Centro Escolar Caserío El Retumbo se encuentra en el cantón El Tizatillo, en el municipio de San Alejo, La Unión, y atiende a 170 estudiantes que cursan desde parvularia hasta 9º grado. El 99% de los alumnos deben cruzar el río para llegar hasta la escuela, ubicada a menos de 1 cuadra del río. En diversas ocasiones la comunidad ha solicitado la construcción de una pasarela para evitar una tragedia ante las crecidas del río, ya que en invierno el caudal aumenta, incluso con las torrenciales lluvias, el río se ha desbordado de tal forma que sus aguas ingresan al centro escolar, dañando material didáctico y muebles. Miembros de la comunidad educativa y la población comentan que, en los últimos 4 años han solicitado en 5 ocasiones la construcción de la pasarela. Las peticiones fueron hechas a la alcaldía, instituciones internacionales y locales, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta. Comparte este video o etiqueta en los comentarios a las autoridades para que conozcan de este caso y así podamos ayudar a esta comunidad. El ex policía Hugo Osorio es condenado a 70 años de cárcel por 2 feminicidios en Chalchuapa. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia de Santa Ana condenó a 70 años de cárcel al ex policía Hugo Osorio por el doble feminicidio de Mirna y Jacqueline, madre e hija, en un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2021 en Chalchuapa. Los hechos que acabaron con la vida de esas 2 personas sucedieron al interior de la vivienda 11A del ex policía Osorio, situada en la colonia Las Flores de Chalchuapa, donde según las autoridades de justicia y seguridad pública, supusieron la existencia de al menos otros 30 cadáveres enterrados. Llama la atención de la población que fue condenado solo por 2 feminicidios y que el caso se pusiera en reserva y se le diera criterio de oportunidad, es decir, que actuó como testigo y no como acusado, y que su única participación fue lanzar los cadáveres a las fosas.
Gobierno pide 50 millones de dólares más para seguridad pública. El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que reforme la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar 50 millones de dólares al presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el marco de continuar las medidas en el régimen de excepción. Esta es la segunda petición de incorporar fondos que presenta el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda para reforzar el presupuesto de dicho ministerio en el contexto del régimen de excepción. La petición que mandó el gobierno a la Asamblea Legislativa indica que de los 80 millones anteriores, 60 millones fueron para el ramo de Justicia y Seguridad Pública para la implementación del Programa Especial de Combate a Terroristas y que con el propósito de continuar con la ejecución de las medidas, es necesario dotar de recursos adicionales por un monto de 50 millones más. En noticias de seguridad. La PNC informa de la captura de 30 pandilleros que delinquían en Soyapango, Ilopango y San Martín. Los detenidos serán procesados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas, extorsión y amenazas. Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados latinoamericanos y anuncia 314 millones de dólares de ayuda a migrantes. Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024 y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región, mientras que México duplicará los permisos de trabajo fronterizos, anunció la Casa Blanca este viernes. Estados Unidos se compromete a abrir las puertas a 20.000 personas, es decir, el triple de refugiados acogidos este año, informa la Casa Blanca en un comunicado. El gobierno del presidente Biden se propone asimismo aumentar la acogida de refugiados haitianos, pero no da cifras, y proporcionará 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos. En noticias internacionales. Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test de COVID-19 para entrar. Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test negativo de la COVID-19 realizado en las últimas 24 horas para ingresar al país, adelantó en Twitter uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. El anuncio oficial se producirá este viernes y supondrá el fin de una de las principales medidas de Estados Unidos para prevenir el contagio de la COVID-19 con viajes internacionales. La cadena CNN, que adelantó la noticia, explicó que la nueva política entrará en vigor a partir de la medianoche del domingo. Y siempre en noticias internacionales. La inflación de Estados Unidos llegó a 8.6% en mayo, la más alta desde 1981. La inflación en Estados Unidos volvió a ganar fuerza en mayo, según el índice de precios al consumo CPI, que registró 8.6% en 12 meses, un máximo desde diciembre de 1981, según datos del Departamento de Trabajo divulgados el viernes. Biden hará un llamado a la Cámara de Representantes a votar la semana próxima un proyecto de ley adoptado en marzo por el Senado que busca impedir que los transportistas marítimos inflen sus precios, lo cual repercute sobre los bienes que compran los consumidores. El mandatario ha definido a la inflación como su principal prioridad de política interior cuando se acercan las elecciones de medio término que renovarán parte del legislativo en noviembre. Nicaragua autoriza el ingreso de tropas, buques y aviones rusos para combatir actividades ilícitas frente a sus costas. El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, autorizó este jueves el ingreso de un número indefinido de buques, tropas y aviones provenientes de Rusia para formar parte de un grupo que se encargará de contrarrestar actividades ilícitas en el Mar Caribe y frente a las costas de Nicaragua, según medios internacionales. La medida fue avalada en un decreto firmado por Ortega y publicado en el diario oficial La Gaceta. Este autoriza, además, el ingreso de 80 militares rusos para participar en un intercambio de experiencias y ejercicios de entrenamiento en operaciones de ayuda humanitaria como parte de las relaciones entre ambas naciones. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy.
Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador.